Voy a contar un pequeño testimonio del Espíritu Santo para así ilustrar cómo el Espíritu Santo llegó a mi vida. Desde niño, el Espíritu Santo venía trabajando conmigo en sueños. Un día estaba con mi hermana descansando y tuve la oportunidad, porque estos son oportunidades que Dios le da al ser humano que tenemos que aprovechar. Vino el Espíritu Santo a ese cuarto cuando yo estaba en agonía. Estaba viendo seres ¿verdad? Espirituales. Era como manchas negras en el cuarto, una como nubes negras en el cuarto. Y entonces ahí es que llega de dentro de mí, dice: Dios, por favor, Yahweh, ayúdame. De momento yo siento que la tierra tiembla. De momento yo siento un ser que se me paró al lado mío, que me dijo: ora antes de dormir. Antes de dormir, ora. Yo, wow, me quedé impresionado. La primera vez que escucho la voz audible de Dios. Yo, wow, ¿qué es esto? Wow, me quedé impresionado. ¿Qué pasa, Joshua? Sí, a lo largo de mi vida tuve sin números de experiencia con... Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu amigo y hermano Marcos. Aquí nuevamente trayéndote un segmento nuevo, un segmento impactante. Y como pueden ver, ahora mismo estamos establecidos en un sitio estable, fijo. Le damos la gloria y la honra al Señor porque hace tiempito que no subíamos segmentos ni contenido, pero era porque estábamos trabajando en este maravilloso proyecto. Y vamos a traerles segmentos de gloria y honra y sobre todo de poder para que todos ustedes sean ministrados a través de ellos. Y como ya les había dicho, mi nombre es Marcos Ramos y aquí ando con mis compañeros Yeriel y Joshua. Se pueden presentar. Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de la audiencia. Gracias le damos al Padre, ¿verdad? Porque nos permitió llegar aquí. Antes de proseguir con el tema y la temática que vamos a estar trabajando, te invito a que te suscribas al canal. Esto no es algo obligado, esto se hace voluntariamente, pero ayúdanos a impactar a personas a través de las redes sociales. Déjanos un like, el comentario de los temas que quieren que estemos trabajando. Estaremos trabajando en general entrevistas, testimonios, pero antes de partir con los testimonios, hace un tiempito, pues empezando, yo empecé con el tema del Espíritu Santo. Las experiencias con el Espíritu Santo, me acuerdo. Fue un podcast muy lleno de vida, ya que era el primero, el que se rompía el hielo. Y nada, mi nombre es Yeriel David Torres González. Pertenezco a la Iglesia de Dios Incorporada en Sidra, Pueblo. Allí pastorea nuestro pastor, mi padre, David Torres Hernández. Así que, Joshua, todo tuyo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Aquí tu hermano Joshua, el siervo más insignificante que tiene el Señor. No digas eso, varón. Somos siervos inútiles. Bueno, no, inútil en el sentido de que no podemos hacer nada. No, pero sí el siervo más humilde que tiene el Señor. Wow, qué introducción. Que es una introducción tremenda. Ustedes saben que yo siempre hago algo diferente en los podcasts. Aquí estoy para servirle, para impartir los conocimientos que el Señor nos permite tener y para hablar del Espíritu Santo, que para eso estamos aquí. Y que a lo mejor no podemos proyectar un conocimiento amplio en teología avanzada, pero realmente queremos vivir vivimos como el Espíritu Santo quiere que vivamos, pero realmente dentro de nosotros nos falta mucho conocimiento. Hasta el día de la muerte se sigue aprendiendo. Yo digo que el tú pensar que lo sabes todo, estás errando, porque de verdad uno nunca va a saber la magnitud del Espíritu Santo y el mundo espiritual y quién es Dios y cómo Dios trabaja con el hombre. Pero ahora, sin más preámbulos. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Yeriel? Bueno, yo, ¿verdad? Quiero traerle el tema nuevamente, quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para mí es aquel tercera persona de la Trinidad que estuvo con Dios en la creación. Cuando estamos hablando en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Este es un punto importante, Joshua. ¿Estaba qué? Desordenada. Y vacía. O sea que hay dos puntos ahí. Estaba desorganizada
y también para añadirle vacía. O sea que había un caos, ¿sabes? Había un caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí va. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que cuando el Espíritu Santo llega a la vida del ser humano, estamos viendo que el ser humano tiene que tener un vacío y un desorden. Ahí es que entra el Espíritu Santo desde el inicio, cuando hubo un desorden, cuando hubo un vacío, entra lo que sería el Espíritu Santo a la vida del ser humano. El Espíritu Santo también estuvo en la creación y también en Job 28:13 dice: su espíritu adornó los cielos. Dios es tan real y el Espíritu Santo es tan importante conocer que es esa persona que tiene esa creatividad para crear, para deshacer las obras de la carne. Es el Espíritu Santo que Dios nos ha entregado en estos tiempos para demostrar a las personas que aún tienen oportunidades en sus depresiones, en su soledad, en su vacío, en su desorden. Siempre Dios trae un orden y ese orden se llama claramente Espíritu Santo. Es aquel que desde el principio tuvo una encomienda y fue crear la tierra, llegar cuando hubo un vacío y entonces tiene esa creatividad para crear. Aleluya. Así que Joshua, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, empezaste introduciendo con el texto que iba a utilizar. O sea que es propósito entonces, porque yo no había hablado contigo. No había hablado contigo. De hecho, no hemos hablado del... Sé que íbamos a hablar del Espíritu Santo, pero no nos hemos puesto de acuerdo sobre los textos. O ahí sabemos que es Dios el que está confirmando. Yo quiero irme a la palabra hebrea de lo que es el Espíritu Santo, que se le traduce como el Ruaj de Yahweh. Wow. ¿Y qué? Varón, hablamos español. Te lo voy a traducir al puertorriqueño. El Ruaj de Yahweh se traduce como aliento, viento o espíritu. La palabra hebrea va a la esencia de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es realmente Dios. Realmente, si la presencia del Padre se manifestara en esta tierra por completo, nadie la podría resistir. Fuimos sellados como vasijas de barro con la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué digo la promesa? Porque el Mesías Cristo dijo: es necesario que yo mengüe, que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Wow. Porque traigo estos puntos, porque el Espíritu Santo no es un simple fuego. El Espíritu Santo no es una energía. Una energía no te consuela. Ni es una vibra. Oye, y tampoco se contrista. Tampoco se contrista. No le pueden dar al Espíritu Santo, al Ruaj de Yahweh, el Espíritu de Yahweh, una característica como que es una simple energía. Hay dos vertientes en un creyente que acepta a Cristo antes y después de recibir al Espíritu Santo. Y le pregunto, ese Espíritu Santo, ¿cómo llega a la vida del ser humano? Hay que buscar la promesa. No es lo mismo el sello que la manifestación y el encuentro. Sabemos que una vez aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero que tú tengas una marca no significa que te encontraste con la esencia del Padre. No, para nada. Entonces ahí hay dos vertientes. Por eso es que lo quise traer desde el original hebreo, porque no es una energía, no es una paloma. Es un ser personal. No es un viento recio. No. La esencia del Padre no puede tipificar algo que sea simplemente energía. Así que vemos personas que no salen de depresiones, que no salen de condiciones que tienen, que no salen de ataduras, porque no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, que es aquel que pone todo en orden, como tú muy bien dijiste, cuando todo está en desorden. Prácticamente eso es lo que hizo el Espíritu Santo conmigo en mi vida. Había un desorden y Él trajo un orden, ¿sabes? Un orden de enseñanza, de crecimiento. Ahora, Marcos, para que aportes a tu conocimiento, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Bueno, aquí ustedes trajeron varios tópicos, varios temas que son bien importantes, pero el Espíritu Santo para mí es algo sumamente importante y especial. Porque nosotros tenemos que atesorar el Espíritu Santo automáticamente. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, pues debemos de
atesorar ese regalo porque es un regalo que Dios mandó para nosotros. Es como dijo Jesús, es necesario que yo vaya para que el Consolador venga, porque si ese Consolador no llegase a nuestras vidas, ¿qué seríamos de nosotros? ¿Qué seríamos de nosotros sin ese Consolador, sin ese aliento de vida que cada día tenemos al despertar? Porque yo pienso que el Espíritu Santo es ese aliento de vida que nos da para poder tener fuerzas cada día y levantarnos. Por eso es algo sumamente importante. Primeramente porque tenemos ese encuentro, ese choque con la cruz, con el Espíritu, porque es el que nos confronta también. El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo a mi vida llegó de una manera diferente. El Espíritu Santo trabaja en particular y personalmente con las personas por individual. El Espíritu Santo es aquel que conoce tu corazón, aquel que conoce tu aflicción, aquel, como dice Joshua, es aquel que conoce el desorden que hay dentro de ti, porque nosotros sin Dios somos nada, pero Dios sin nosotros lo es todo. Dios sigue siendo Dios aun cuando nosotros claudicamos y renegamos la autoridad de Dios sobre nosotros. El Espíritu Santo, voy a contar un pequeño testimonio del Espíritu Santo para así ilustrar cómo el Espíritu Santo llegó a mi vida. Desde niño, el Espíritu Santo venía trabajando conmigo en sueños. Un día estaba con mi hermana descansando y tuve la oportunidad, porque estos son oportunidades que Dios le da al ser humano que tenemos que aprovechar. Vino el Espíritu Santo a ese cuarto cuando yo estaba en agonía. Estaba viendo seres ¿verdad? Espirituales. Era como manchas negras en el cuarto, una como nubes negras en el cuarto. Y entonces ahí es que llega de dentro de mí, dice Dios, por favor, Yahweh, ayúdame. De momento yo siento que la tierra tiembla. De momento yo siento un ser que se me paró al lado mío que me dijo, ora antes de dormir. Antes de dormir, ora. Yo, wow, me quedé impresionado. La primera vez que escucho la voz audible de Dios. Yo, wow, ¿qué es esto? Wow, me quedé impresionado. ¿Qué pasa, Joshua? Sí, a lo largo de mi vida tuve sin números de experiencia con el Espíritu Santo, pero en mi juventud hubo algo que denotó, que sobresalió sobre mi vida y fue, que lo he mencionado, sin números de veces, y Joshua me dice, pero es que es algo que me impactó. A lo mejor pues las personas, como Joshua me dice, no me diga que el encuentro de Siria, Ya sé cuál es. pero es que realmente yo tuve esa experiencia hermosa y pude entender que Dios tenía un llamado conmigo. Dios tenía algo conmigo que yo no veía, que yo no sentía, que yo no palpaba, que yo veía lejos porque no sentía ni las ganas de ir a la iglesia, ni las ganas de orar. Al contrario, quería irme lo más lejos posible. Porque cuando tú tienes un llamado, el enemigo quiere que tú corras del llamado y no te concentres en él. Y ese Espíritu Santo llegó a mi vida de una manera, Marco, tan impresionante. Un sábado por la mañana y no me olvido. Porque fue un sábado por la mañana que yo vi ese ser hermoso, porque lo pude ver con mis ojos. Wow. Y siento la presencia de una manera... Es que es indescriptible como el Espíritu Santo llega a la vida del ser humano. Cuando ese Espíritu Santo llega ese día a mi vida, yo estaba renegando a Dios, no quería el estudio bíblico, estaba cansado, no quería... Y siempre vivía en amargura y la gente me decía, Yariel, pero ¿por qué tú eres así, mi país? ¿Por qué no saludas a la gente? ¿Por qué tienes ese carácter? Y era porque realmente en esa época era la esencia mía, era mi manera de protegerme del mundo, de los bullying, de esa gente que se quería. Yo odiaba a la gente que tenía que se creía que tenía el potencial del mundo en sus manos, porque eso a mí me hacía sentir como que, ¿sabes? Menosprezas a la gente y yo vivía encerrado en eso porque siempre era observador. Y miraba a las personas y lo observaba y sus intenciones. ¿Qué pasa? Ese día pues yo estaba rebelde, no quería ir más para la iglesia y llegó el día. Me acosté a dormir. Yo dije, mamá me levantó bien emocionada, vamos para la iglesia. Y yo no voy para la iglesia, nada, mano. Estoy cansado. Llegó el día del encuentro. Llegó el día del encuentro.
Y ahí mismito, cuando llegó el momento cuando Pablo chocó con el maestro, ese momento llegó. Pero no hubo un cambio, pero llegó. Cuando yo me acuesto a dormir, cierro mis ojos, me voy, ahí me voy como que en una visión, no es que es algo como que no sé cómo discernir qué realmente pasó en ese momento, pero yo sé que aconteció. De momento Dios me habla a mi interior, escuché la voz y me dice, te voy a llevar a un lugar. Y de momento yo siento que la tierra tiembla, que me estoy despegando del cuerpo y yo bajo el temor de desconocer quién era lo que estaba trabajando conmigo, el desconocimiento me llevó a qué, Joshua, me llevó a decir, tengo miedo, no me utilices, no quiero eso. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo respeta la decisión del ser humano. Me respetó. ¿Y qué hizo? Está bien, te voy a dejar tranquilo, pero te voy a mostrar algo. Yo siento el poder de Dios en esta hora. Cuando yo me levanto de la cama, inundado en lágrimas y con la presencia abarcadora dentro de mí que me aguantaba por los hombros, una presencia tan tangible que hasta el sol de hoy lo hablo y lo siento. Lo hablo eso y siento vivir el momento porque es algo impresionante. Es algo que me dejó, anonadado, me dejó tonto. ¿Sabes? Y cuando yo me levanto, que veo esa persona, 6 pies, 6'3", es que hasta la altura es como 6'3" más o menos que pude discernir. Y cuando yo veo eso, la presencia era tanta, como Ezequiel que dice que la gloria de Dios era tanta. ¿Sabes? Cuando llega a la vida del ser humano, la gloria de Dios es tanta que uno no puede ni mirar a los ojos de Dios, ni mirar la esencia del Espíritu Santo. Yo veo a través de la persona, porque se me figuró en ser personal, por eso yo doy hincapié a que es un ser personal. Cuando yo veo a esa persona que está al lado de mi cama, ¿sabes? Ahí rápido mi mente corrió y dijo, lo que yo no esperaba me sobrevino. Yo no esperaba eso del Espíritu Santo, ni aún lo espero, pero tuvo la bondad. Y estoy sumamente agradecido por esa experiencia porque tuvo que ver en mi vida y tuvo una función. Vi a esa persona, no vi su rostro, vi a través de él, pero se formó, su brillo era como un brillo alrededor, formaba un ser personal. Por eso es que yo puedo decir que ese ser llegó a mi vida y lo categoro como un ser personal. Oye, Yeriel, y ahora que estamos hablando de que el Espíritu Santo te transformó, porque el Espíritu Santo llegó a tu vida para transformarte. Para explicarle a las personas que nos están escuchando y para que ellos puedan entender, el Espíritu Santo no te va a transformar de ahora para ahora. No. O sea, No. el Espíritu Santo, y no te estamos diciendo que si tú aceptas el Espíritu Santo, ya al otro día eres otra persona. Porque obviamente el Espíritu Santo va a trabajar poco a poco contigo, como lo hizo con Yeriel. Es que el Espíritu Santo, eso es tremendo, Marco, porque ahí mismito iba a resaltar eso. Ese día yo no cambié, al otro día volví a mis andadas. Claro. Y estuve años fuera de la iglesia. Claro. ¿Sabes? Pero había algo que me hizo demostrar, tengo algo contigo. ¿Sabes? Me señaló y me marcó ese día. Tengo algo contigo. No me he olvidado de ti. ¿Sabes? Porque Dios siempre me ha recalcado que desde el vientre de mi madre fui llamado. ¿Sabes? Y yo no entendía, mi juventud llegó, tuve muchas número de parálisis del sueño, que yo no sé por qué tengo tanta parálisis del sueño, pero tenía muchas parálisis del sueño. Llegó mi juventud, pasó eso, me olvidé por completo. Y entonces, pero la experiencia estaba en mi corazón ya la semilla sembrada del Espíritu Santo. Por eso digo, es que una cosa es tú buscar al Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo venga a ti. Porque aquel que es llamado, el Espíritu Santo va a tu encuentro. Uh-huh. Te va a ir de ti a recordarte, Marco, yo tengo algo contigo. Joshua, yo tengo algo contigo. Y quiero entrar ahora a Joshua porque yo sé que Joshua tiene muchos testimonios, demasiados, muy abarcadores, muy Amén. Marcadores. Y yo sé que él, como dijo ahorita, es un siervo inútil, a lo mejor. Pero tiene mucho que ver porque él es una de las personas que tuvo que ver en mi encuentro con Dios después que yo crezco. De Pero hecho, nada. para eso iba, antes de entrar a mí, ¿verdad? No me gusta hablar mucho de mí. No, varón, No habla me- de ti. no Tú me sabes que la gusta- gente te gusta escucharte y tú lo sabes. Sí, pero no me gusta hablar mucho de mí. Pero antes de entrar a mi testimonio con el Espíritu Santo, tengo una pregunta para ti de esas que yo hago Sí, tiren un poco preguntas, incómoda.
Tú dijiste que tuviste esa experiencia sobrenatural donde fuiste el espíritu te intentó mostrar algo en Siria. Siria, sí, se me olvidó decir eso. Pero volviste al otro día a tus andanzas. Quiere decir que esa experiencia no fue en ese momento de tu juventud suficiente. No. Pero lo que te quiero preguntar, sin darle tantas vueltas al asunto, es que explícale a las personas que nos van a escuchar, entonces, ¿qué fue lo que te hizo encontrar con el Espíritu Santo y en qué momento cambiaste? En un momento de vacíos de mi vida, en un momento de desorden, en un momento donde llegué a la edad de 25 años, 26 años, y yo me pregunté ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Mi padre tiene un llamado, mi madre tiene un llamado, ¿y qué yo estoy haciendo conmigo? ¿Por qué yo no veo lo que tantos profetas me decían a lo largo de mi vida, hasta los 25 años? Y cuando yo me hago esa introspección, que analizo el por qué yo estoy en esa condición, rápidamente el Espíritu pegó a trabajar conmigo en mi interior y me decía, retoma y busca. Ya yo te di lo necesario para que tú me busques. ¿Qué es lo que me dio el Espíritu Santo? Sus experiencias. Su presentación. Su carta de presentación me dio el Espíritu Santo. Él se me presentó en mi niñez, se me presentó en mi juventud, pero aún así había una rebeldía y un daño que hace el enemigo en el corazón del hombre, que es cuando tú te introduces a un mundo de pornografía, como yo habitualmente estuve en un pasado, que solamente lo que pensaba era en la lascivia, en ese espíritu, en las metresas que me rodeaban, en todos esos espíritus inmundos que me contaminaban. Y me decían, mira, yo veo una mujer en tu automóvil. Y eso me lo dijo mi madre en una profecía. Y yo, mami, tú estás loca. Tú estás loca. Y yo veo una mujer de pelo largo, ¿sabes? Me la detalló completamente. ¿Qué pasa? Una vez yo estoy con una persona y rápidamente vino esa palabra. Dios me estaba advirtiendo. Dios me estaba advirtiendo lo que me iba a pasar, y yo con el afán, en este ego de hombre que a lo mejor muchos cargan, que les recomiendo, vamos a ser más sensibles. Vamos a quitarnos eso de la hombría, de que nosotros no lloramos, de que nosotros somos fuertes. Nosotros tenemos que despojarnos y a veces decir, ya yo no puedo más nada. Hay momentos en la vida del ser humano que yo tengo que decir ya. Pero para ser preciso con la pregunta, Joshua, y para que tú continúes exponiendo, lo que hizo que el Espíritu Santo entrara en mi vida fue que yo decidí que el Espíritu entrara a mi vida. Yo dije, ya se acabó. Ahora yo quiero que tú entres. Y así fue que el Espíritu Santo hizo su entrada de manera espectacular hace 3 años y medio. Todo comienza con un simple, que no es simple, yo quiero, Espíritu Santo, que tú entres en mi corazón y empieces a cambiar, a quitar todo. Y ahí es donde entra mi experiencia. Tengo muchas experiencias con el Espíritu Santo. Una tanto con el mundo espiritual de Dios como con el mundo espiritual del enemigo. Ya conté parte de mi testimonio en esta plataforma. Yo era un joven que vivía una vida completamente desordenada, completamente pecaminosa. Y a lo mejor si mis padres escuchan esto dirán, es que él no rompió un plato, pero es que ellos nunca se enteraban de nada, ni de todas las cosas que yo hacía. Incluso todas las cosas que hacía antes de llegar al templo, ¿verdad? Pero ya esos son otros temas, otro segmento. Cuando me invites a dar el testimonio, pues entonces. No, tranquilo. Yo recuerdo que una vez yo me vi en el espejo y yo me vi el rostro desfigurado. Yo en ocasiones he dicho, no recuerdo si lo dije en la plataforma, que si tú quieres saber cómo estás espiritualmente, quédate mirando fijamente en el espejo y el mismo Espíritu Santo te va a mostrar tu condición. Cuando yo me vi el rostro desfigurado, yo caí en una depresión porque el Espíritu Santo me dijo que yo estaba endemoniado y cargado de malicias por malas decisiones que yo había tomado. Y yo no sé, por lo menos a mí el Espíritu me tuvo que hacer cantos antes de yo llegar a querer que Él morara en mí. En mi caso fue así.
Esa palabra fue tan chocante porque no vino profeta a mi casa, ni siquiera tuve que abrir la Biblia, simplemente escuché su voz y me vi frente al espejo, esta es tu condición. Wow. Así es como tú estás. Y yo caí en llanto porque no sé, antes de conocer al Espíritu Santo, muchas veces escuchamos la vocecita que la confundimos con la conciencia y realmente no es la conciencia, sino que es el Padre que nos está hablando y nos está diciendo las cosas que tenemos que hacer. En uno de los trabajos donde yo asistía, porque he tenido demasiados trabajos, ya dejé esa inestabilidad en mi vida, ya la dejé. Entra un muchacho que él es cristiano, pentecostal. Yo no era pentecostal. Yo iba a otro movimiento en el pasado, para hacerles el cuento un poco on point. Entonces, él me dice que me quiere llevar a la iglesia. Cuando me lleva a la iglesia, Sumidero de Aguas Buenas, que fue donde me formé, yo vi el movimiento del Espíritu Santo, vi la manifestación. Sí, si me das un break ahí, yo cuando te vi en la iglesia jamás pensé verte de esta manera. Sigue. Aleluya. Con la condición que yo llegué a la Yo iglesia con cientos de legiones de demonios. Yo llegué bien cargado. Yo llegué con tantas ataduras que yo no sabía por dónde empezar, pero el Espíritu Santo sí sabía por dónde empezar. Eso es así. Cuando yo veo esa manifestación, yo empiezo a preguntarle a los hermanos de la iglesia que qué yo tengo que hacer para obtener lo que ellos tienen. Porque hay muchas personas que no saben, quieren, pero no saben cómo obtener el Espíritu Santo que nosotros cargamos. Y me encontré con mucha oposición. Me dijeron que eso se podía tardar de 1 año a 5 años. Y yo dije, yo no puedo esperar 5 años para recibir una promesa del Espíritu Santo. Wow. Yo me metí en una campaña. Pero es que 5 años, papá. 5 años. ¿Quién Mire, le pone tiempo al Espíritu Santo? Porque eso yo no lo veo como algo, un criterio, una de estas del Espíritu Santo, porque nadie le pone tiempo al encuentro del Espíritu Santo. recuerdo que dije este pequeño segmento cuando di mi testimonio de lo que Dios me libertó. Ajá. Pero yo dije, esto no puede ser. Me metí en una campaña solito en mi cuarto a las 3 de la mañana y solamente para recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué fue lo que a mí me impactó? Que después de 30 días a las 3 de la mañana con una canción de Cristín Di Clairo, me acuerdo como el día de hoy en el verano del 2016, yo me levanto y recibo el Espíritu Santo como si fuera un rayo que inundó todo mi cuerpo. ¿Qué fue lo que a mí me impactó? Que a pesar de que yo estaba en el fango más grande que ustedes se puedan imaginar, a pesar de que yo estaba tan sucio, tan lleno de cadenas, tan lleno de ataduras, el Espíritu Santo como quiera entró en mí para limpiar la casa. Y desde ese verano del 2016, porque el que fue impactado, el que tuvo un encuentro con el Espíritu de Yahweh, se acuerda de la fecha. O sea que estamos volviendo al inicio, desordenado y vacío. Estaba desordenado y fue un proceso de liberación de 7 años. Y aún así todavía el Espíritu Santo me está libertando. Y mucho. Mi físico cambió, mi voz cambió, mi forma de caminar cambió, mi rostro cambió. En vez de demonios empecé a recibir sus dones. Ese fue mi encuentro. Mi encuentro fue de algo tan vil y tan menospreciado. El Espíritu Santo derramó de su esencia sobre una vasija de barro tan sucia y eso aún yo no lo puedo entender. ¿Cómo? Es que, Joshua, la condición que tú estabas era una condición demasiado profunda, porque había una confusión dentro de ti, una confusión de la magnitud, yo diría, de este cuarto y más. A ver, tú cargabas una confusión demasiado, una falta de identidad que el Espíritu Santo entró para identificarte y decirte, tú eres Joshua. Ahora voy a trabajar contigo de la manera que yo voy a trabajar contigo, de la manera que fuiste formado ahí entre el Espíritu Santo. Bueno, esa es mi perspectiva de cómo yo veía a Joshua y te veo ahora. Ahora, Joshua, yo te pregunto, en todos esos encuentros y lo que has mencionado, que el Espíritu Santo venía trabajando contigo, ¿cuál fue el que denotó y el que hizo que tú dijeras, ya hoy, de ahora en adelante, voy a buscar al Señor? Fue la confrontación que Él me hizo.
no es lo mismo que tú sepas que estás en pecado a que Dios venga a decirte qué vas a hacer con tu vida. Esta es tu condición. Ese fue el detonante que a mí me hizo cerrar todas las puertas de un día para otro. Fue literal, cerré todas las puertas, mi playlist, consumía pornografía antes de ir a la iglesia. Wow. Y recuerdo en un culto que yo consumí pornografía y mi papá me toca la puerta y dice, y me invitó a la iglesia. Fue el día que más sentí al Espíritu Santo. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿cómo tú puedes tocar a alguien que está en pecado? Porque yo quiero traer este punto porque muchas veces en el cuerpo de Cristo rechazamos a aquel que está cometiendo pecado. Así es. Pero cuando tú estabas atado, el Espíritu Santo no te rechazó. Oye, ¿qué tú crees que pasó conmigo? Lo mismo, el Espíritu Santo me visitó cuando más en pecado yo estaba, cuando más descarrilado yo estaba, cuando más solo yo estaba. Ahí fue que el Espíritu Santo tomó la verdad, esa... Es que es por gracia que estamos aquí. Es por gracia, es un don inmerecido. Nosotros no tenemos, ¿verdad? Cómo agradecerle al Espíritu Santo, pero como dice Joshua, es en esos momentos de soledad cuando el Espíritu Santo, oye, y no, mira, hay personas que no buscan a Dios porque, Joshua, en esta hora yo sé que hay personas que no buscan a Dios porque sienten que están demasiado de sucios. Dice la palabra, venid a mí los que están cargados cargados y cansados, que yo los haré descansar. Eso hace el Espíritu Santo. Siga, Joshua, por ahí por abajo. Joshua, antes de que continúe, tú una vez me contaste que tú tuviste una experiencia con el Espíritu Santo que te dijo que te había desechado. Aún teniendo el Espíritu Santo, ya Dios te había desechado. Eso fue antes. Fue mucho antes. Eso fue antes y no me desechó, fue una advertencia. Yo no sé cómo. Siempre he escuchado la voz del Espíritu Santo aún estando en pecado. Y muchos han tenido experiencia en que han escuchado la voz de Dios audible, otros la escuchan como regaño, otros la escuchan dulce. Yo estaba durmiendo y como ya dije, estaba en delitos y en pecado. Y en el proceso de la madrugada, eran como las 3 a 6 de la mañana, no leía la Biblia porque el que está en la carne no lee la Biblia. Yo lo siento por todos los que van a la iglesia y creen que porque Dios se está moviendo cuando toma su parte, si no lees la Biblia es vacancia espiritual, son otros temas, estás en la carne. Alaba. Así como yo también lo estaba. Eso es así. De momento escucho una voz que me dice 1 de Samuel capítulo 16. Yo puedo entender que eso le pase a alguien que ya conozca la Biblia, pero yo no leía la Biblia. Y cuando yo escucho esa voz que me dijo 1 de Samuel capítulo 16, hablaba de cuando Dios desechó a Saúl. Wow. Dios le estaba diciendo a Samuel, no llores más a Saúl porque yo lo deseché. Ignorante yo voy a donde mi papá, que fue mi primer maestro. Me dio muchos palos, pero fueron todos necesarios. Fue mi primer maestro y le dije, ¿qué significa esto? Yo escuché la voz de Dios que me dijo que leyera este capítulo y él me dijo, el Señor te dice que si sigues pecando, Él te va a desechar y se va a escoger a alguien mejor que tú para el llamado que tú tienes. Wow. O sea, sí, los llamados son irrevocables, pero si tú sigues en la misma condición, Dios va a levantar a otro que quiera tomar las riendas que tú estás soltando. Claro, porque Dios nunca va a contender con la obra de Dios no se va a detener a lo que tú decides dejar de pecar, porque es una decisión. Pero conste que siempre Dios tuvo que ver contigo, siempre iba contigo, siempre. Te mostraba, te hablaba, como tú dices en tu interior, siempre Dios venía trabajando contigo. ¿Qué pasa? A veces uno quisiera que el llamado, mira, yo me arrepiento de no haber aceptado a Dios realmente, porque hay muchos jóvenes que viven en la iglesia, pero su mente está en el mundo. O sea, viven una vida doble, una vida de apariencia, una vida demostrándole al mundo una cosa y demostrando en la iglesia otra. Hay personas, mira, cuando yo estaba en los jóvenes, yo veía gente parándose en los altares y yo discernía pecados en ellos y yo no me atrevía y veía falsedad.
Porque una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona genuina en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Tiene el mismo carácter, se comporta de la misma manera. Incluso las personas que trabajan tienen que dar más testimonio en el trabajo que en la misma iglesia. Porque en nuestro entorno laboral tenemos personas que están necesitando la experiencia del Espíritu Santo. Están necesitando, gracias a Dios, que Dios tuvo, ¿verdad?, la amabilidad, ¿verdad?, de llegar a nuestras vidas, de revelarte que tú tienes un propósito. Marco, vamos contigo ahora. Y de revelarse en mi vida de una manera de que yo me sentí que yo era especial para Dios. Pero aún así, como dice Joshua, desechaba la palabra. Y Dios no me dijo literalmente que te desecho, pero Dios me hizo sentir vacío. Un vacío, Joshua, pero un vacío que yo no tengo palabras. Cuando tú llegas y tú no sientes nada, el amor lo pierdes, no amas a tu familia, no amas a tu entorno, no amas a tus padres, entonces empieza el desorden, empiezas tú a tomar malas decisiones, empiezas tú a fumar, a beber, a decader en vez de florecer para Dios. Recuerda que el Espíritu Santo, el Ruach, es el aliento de vida. Aunque estemos vivos, sin el Espíritu estamos muertos. Bueno, en el Valle de los Huesos Secos, los huesos ay, Dios mío, tomaron carne, tendones. Lo último que hizo Dios fue soplar aliento de vida con su Espíritu Santo sobre aquellos huesos. O sea que lo que está muerto con el Espíritu Santo tiene que vivir. Pero yo quiero escuchar a Marcos. Eso es así. Yo quiero escuchar la experiencia. Yo vi su experiencia con el Espíritu Santo, pero yo quiero que él la cuente. Antes que tú entres, Marco, cuando yo vi cuando llegaste a la iglesia de Sumidero, yo vi un joven con mucho potencial. Porque algo que le da a Dios a uno es ¿verdad? Ese don de ver las personas que tienen talento. Marco, en tu vida, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que tú has dicho, Dios, yo no te puedo dejar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, mucho antes de yo llegar a esa iglesia de Sumidero, de Agua Buena, yo pertenecía a una congregación y yo iba, pero yo estaba vacío y estaba desordenado aún estando dentro de la iglesia. Alaba. O sea, yo iba a la iglesia, pero la iglesia no estaba en mí. Wow. Y fuiste nacido y criado en el Evangelio. Y fui nacido y criado en el Evangelio. Igualmente yo. O sea, no significa porque tú seas nacido y criado en el Evangelio, significa que automáticamente tú tienes el Espíritu Santo y estás ordenado. Eso es erróneo. Todo aquel que piense eso, lamentablemente, temo decirte que eso está erróneo. Yo estando en la iglesia estaba desordenado y vacío, haciendo cosas indebidamente que no tenía que hacer. Iba a la escuela, hablaba malo, peleaba, veía cosas que no tenía que estar viendo, escuchaba música del mundo, aún siendo levita y tocando en el altar. Alaba. O sea, yo no tenía ese encuentro con el Espíritu Santo aún estando en la iglesia y aún estando nacido en la iglesia. Porque yo nací y me crié en la iglesia. Cuando yo llego a esta iglesia de Sumidero de Agua Buena, que yo empiezo a ver a esta juventud llena de poder, llena de unción, yo empiezo a ver y a decir, pero ¿por qué estos jóvenes son así y yo soy diferente? Yo voy a la iglesia igual que ellos, voy a la escuela igual que ellos, pero lo que había en ellos no estaba en mí, que era el Espíritu Santo. Yo decía, pero ¿por qué ellos son diferentes a mí? ¿Qué ellos tienen que es lo que yo no tengo? Porque ellos no actúan de la misma manera que yo actúo. Y un día yo estaba así en la iglesia y llega Joshua. Y aún estando en Sumidero, yo miraba a Joshua y yo decía, ¿por y este loco qué le pasa? Yo decía, porque Este es un Joshua podcast de confesiones. Yo también pensaba lo mismo para ayudarte. Yo decía, porque este es así. Y esos comentarios significaban que yo no tenía amor en mi corazón por el prójimo, que es uno de los sentimientos que tiene el Espíritu Santo
Y es una de las cosas que el Espíritu Santo pone en ti, que es el amor al prójimo. Los frutos. Los frutos del Espíritu. Yo no tenía ninguno, sinceramente. O sea, que no tenías el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo. Punto, se acabó. Exacto. Yo llego a un campamento, se me acerca la presidenta de los jóvenes de esa iglesia y me dice, oye Marcos, vamos a tener un campamento de jóvenes, ¿te animas a ir? Y yo le dije a mi papá y a mi mamá, yo le dije, pues, voy porque pues me invitaron. Pero realmente en mi corazón estaba la indisposición de ir a ese campamento. O sea, yo no quería ir al campamento, yo no quería tener ese encuentro con el Espíritu Santo porque yo estaba reacio a una situación que yo estaba pasando en ese momento. Yo estaba pasando ciertas situaciones que realmente pusieron frialdad en mi corazón. Aunque yo aparentaba muchos sentimientos, yo aparentaba en mi familia, yo aparentaba en la iglesia, aparentaba en todo lugar donde yo iba, yo estaba aparentando. Y cuando llego a ese campamento, que yo empezamos a tocar, empezamos a cantar, y llega la parte de la administración. Me acuerdo que para ese entonces, ese día ministró Saraí Torres. Y ella hizo una dinámica, y ella nos subió a una escalera. Y ella empezó a confrontarnos. Y nos empezaba a decir cosas que nosotros hacíamos antes que ya no hacíamos. Por ejemplo, yo leía la Biblia, oraba y dejé de hacer esas cosas. O sea, me descuidé espiritualmente. El Espíritu Santo se apartó de mí. Lamentablemente. Se apartó de mí como se apartó de Sansón. Que su presencia... Perdiste la fuerza. La presencia del Señor se apartó de mí. Y cuando ella me dice eso, ella sin saber nada, eso chocó y me dijo y me hizo reflexionar. Pero lo más importante de todo esto, que el Espíritu Santo en ese momento yo lo sentí nuevamente y yo lo que tuve que hacer es derramarme a llorar delante de la presencia del Señor. Porque desde que yo empecé a alejarme del Espíritu, a dejar de leer la palabra, a dejar de buscarlo, yo sentía como el Espíritu lentamente se alejaba. Y eso me entristeció. Pero cuando yo volví a sentir nuevamente las caricias del Espíritu Santo, eso fue algo tan impactante que lo único que yo hacía era llorar. Y yo pienso y yo sé que ese fue el detonante que llegó a mi vida. Ese fue el encuentro que nuevamente tuve, aún estando criado en el Evangelio. Ese fue el encuentro que nuevamente tuve con el Espíritu Santo. Y ese es el aliento de vida que hoy en día hace que yo esté de pie. Ese testimonio, Marco, yo sé que tú tienes un proceso similar al mío, dentro de nuestra familia. Y quiero reforzar lo que tú estás diciendo, porque cuando yo paso la situación que es similar, y no voy a entrar en detalle por respeto a ambas familias, cuando yo paso algo similar en mi entorno familiar, yo caigo en una depresión, claudico en contra de Dios, me pregunto por qué mi familia tiene que pasar esas cosas, porque yo crecí en un núcleo familiar, un núcleo donde íbamos a la iglesia, pero vuelvo y repito, la iglesia no estaba en nosotros. Porque a veces seguimos a Dios por una rutina, una enseñanza de niño, pero no procuramos que nuestros hijos conozcan al Dios de la Biblia. Así es. Al Dios que carga las promesas, al Dios que tiene milagros predestinados para aquellos que deciden creer en Él. Y Marco, yo puedo entender el dolor y el vacío que tú sentiste en ese entorno. Yo salí corriendo de mi casa, destino al monte, llorando y no podía creer lo que había acontecido. Mi carácter cambió por completo. Vino el coraje, como te llegó a ti. Uh-huh. Vino algo que tenía que venir, porque algo que cuando llega algo es que tenía que llegar. Cuando llegó eso a tu familia y a mi familia, era porque era un propósito de Dios. No lo entendíamos. Entramos en discordia, nos preguntábamos, pero hoy yo puedo entender lo valioso que tuvo que pasar, lo valioso que fue en mi vida pasar por ese proceso. Me formó mi carácter,
formó una identidad en mí y formó esto en mí, en mi corazón. Yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que mi testimonio manche a Dios. Yo no quiero jugar contigo. ¿Tú sabes lo que me llevó eso, Joshua y Marco? Me llevó a alejarme por completo de los caminos de Dios, porque yo decidí que yo no voy a estar jugando con el Dios de mi creación, el que me formó. Mi embrión vieron tus ojos. Ujú. Ese Dios que antes de yo ser estaba formando el Yeriel que conozco hoy. Al Yeriel que yo desconocía, porque yo desconocía esta faceta de mí. Yo sé que Yoshua desconocía la faceta de Yoshua en este entorno. Vamos, esta pregunta dentro de ustedes. ¿Hacen 20 o hacen, no, hacen 10 años, 6 años? ¿Ustedes pensaban que iban a estar en esta etapa haciendo un podcast, hablándole a la audiencia? Yo no lo pensaba. No. Jamás en mi vida había pensado esto. Pero tú sabes qué nos lleva a esto. La gracia de Dios en nosotros. Porque estamos haciendo esto y no, como que no teniendo que estamos haciendo, pero es un propósito que Dios está haciendo, porque hay personas que, como Marco, como Joshua, como yo, estamos pasando un proceso, que están pasando procesos de, a lo mejor, de un cambio de carácter, la problemática llegó a su familia, no encuentran una salida. Ahora, Oye, ajá. cuando llegó ese proceso a mi vida, eso fue para el año 2016. Yo le dije al Señor, yo fui como Jeremías, le dije al Señor, yo no voy a predicar tu palabra, yo no voy a cantar, yo no voy a tocar, yo no voy a hacer nada. Porque me sentía molesto en ese entonces, me sentía aturdido porque llegaban muchas preguntas a mi mente y yo llegué a tomar una decisión que nunca la ejecuté, pero sí pasó por mi mente el salirme de la iglesia. Aún estando en esa situación, yo le dije, yo mismo me acostaba y yo decía, ya yo no voy a volver para la iglesia, ¿sí para qué? Si según los cristianos dicen, la gente dice que Dios es amor, que Dios lo es todo, pero... Si no tienen idea quién es Dios. Así es. Es que no tienen idea. Porque cuando tú es que mala mía que te interrumpa, Marco, pero es que no conocen a Dios. Uh-huh. No lo conocen. O sea, yo puedo estar mira, yo estuve 20 años yendo a la iglesia y no conocí a Dios. No sabía quién era Dios. No sabía que Dios hacía todas las cosas que hace, porque nunca procuré el conocer a Dios. Siempre Dios se me presentó a mí, me buscó, me halló, pero yo no hallé a Dios. Yo no busqué la manera, porque ¿qué estaba en mí? El deseo de hacer lo malo. Pero es que el tener el Espíritu Santo no te libra de las pruebas. Aleluya. El aceptar a Cristo no te libra. Eso fue random. No, eso fue random. Ustedes saben que yo soy random. Pero me acato al comentario que hizo Marcos, a la línea que estás hablando. Marcos pensó en salirse de la iglesia por una prueba que le sobrevino. Claro. En ti entró la rebeldía por una prueba que les pasó en la casa. En mí también había rebeldía. Uh-huh. Pero una vez tenemos el Espíritu Santo, incluso una vez tenemos el encuentro, no nos libra de las situaciones ni de las pruebas. No, lo que pasa es que sí, el Espíritu Santo puede presentarte, darte experiencia, decirte que vas a ser pastor, vas a ser profeta, tienes un llamado, pero grande, enorme, pero ¿sabes qué? Eso no te va a librar de la etapa intermedia. No, pero es que si tú no dejas que entre, no andas con el Espíritu Santo. Y aunque andes con él como quiera, Dios te va a permitir entrar a la fosa de los leones. Pero eso sí, cuando estás con él, no hay prueba, no hay tribulación, no hay azote, no hay naufragio que me separe del amor de Cristo. Oye, no hay nada. Hay una historia en la Biblia que relata lo que tú estás diciendo, la historia de Job. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó con el siervo Job? Aún perdiéndolo todo, sus hijos, su familia, sus riquezas, sus ganados, todo. ¿Qué dijo Job? Se rasgó sus vestiduras y se arrodilló y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito.
pero era un hombre que cargaba con Dios. Y lo que quiero dar hincapié, y perdónenme que sea repetitivo en esto, es que realmente si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos vivir lo que Job vivió. Porque a la primera que me pase una tormenta, la primera que claudico a Dios y maldigo a Dios. Así es. Y lo digo, y no jamás de mis labios maldiceré a Dios, ¿verdad? De mi boca saldrá. Pero lo que lo estoy dando de hincapié es que si no aceptamos, le abrimos el corazón, entra, transfórmame, cámbiame, porque aunque yo sea azotado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice Filipenses, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Él Dios, no escatimó ser igual a los hombres. ¿Sabe? No es que tenemos que ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabe? Cristo nos demostró en su soberanía que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Cuando Él es bautizado por Juan, le sobrevino el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero esa etapa intermedia que tuvo que pasar Cristo no están relatadas en la Biblia, pero sí tuvo que pasar unas etapas intermedias para que venga sobre el Espíritu Santo ya con una capacidad y una capacidad y una formación para aceptar al Espíritu Santo, que es lo mismo que pasó con cada uno de los presentes aquí. Hubo una preparación, a lo mejor no jamás vamos a ser igual a Cristo, pero hubo una preparación de antemano para así recibir el Espíritu Santo. Ahora, el día que yo recibí el Espíritu Santo fue el día en que me cambió por total. Y ese fue el día que por la mañana, para cerrar con esto, tú lo vas a comentar y tú lo vas a comentar. Para cerrar esto, yo el Espíritu Santo y un sábado por la mañana estoy en un retiro de jóvenes y viene un predicador que no me acuerdo el nombre. Si me ves, perdóname, no me acuerdo tu nombre. Recuerdo ese culto. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy que no quiero que Dios me hable, estoy sentado, pero tengo el deseo de ir a la iglesia, tenía esa transformación en mi corazón, el aliento, como que, mira, yo odiaba leer, ahora amo leer, me despeja la mente, me transforma. Y entonces cuando ese sábado pasa, el predicador directamente me habla y me dice, mira, tú tocas muy bonito porque yo soy músico, pero ese no es tu llamado y tú lo sabes. Creo y cuando me señala así, ajá. Sí, no, sigue. Cuando me señala así, me dice, para. Y yo como que para. Ya sé por dónde viene porque tú sabes que vas a ser pastor, tú sabes que eres mi evangelista, tú sabes que tú tienes un llamado desde el vientre de tu madre. Y suelta la guitarra y verás lo que yo voy a hacer contigo. Mira, hermano, querido amigo que me escucha, no desaproveches cuando Dios te dice, suelta lo que tienes y adórame. No te limites. Eso es así, ¿verdad, Marco? Amén. Mira, hermano, cuando yo llego por la noche, que tenía parte especial, es que Dios tiene una perfección y un detalle, pero demasiado grande. Cuando yo llego por la noche, rápidamente, yo estoy nervioso, pero dije en mi mente, voy a soltar la guitarra. Por eso le digo a Marco, esto es un paréntesis, yo le digo a Marco, mira, suelta la guitarra, para que tú veas, suelta la guitarra. Y nada, y cuando yo, cerrando paréntesis de nuevo, cuando yo pego a cantar, yo siento una atmósfera diferente. Eso no me había pasado. Yo había cantado en la iglesia y nunca había sentido eso. Sí, yo, había sentido que Dios se había movido, pero se movía en la gente y no en mí. Entonces yo, Dios, ¿pero qué está pasando? Todo el mundo danzando y yo en el mismo, ¿sabes? Porque algo que yo digo, hermano, yo no voy a danzar ni a hablar en lengua sin que Dios mira, tiene que ser un milagro para que yo haga eso. Yo no trabajo por emociones. Dios no es un Dios de emoción, es un Dios de realidad. Dios es real. ¿Sabe? Dios es real y si Dios transforma, Dios transforma. Y si Dios quiere que tú dances, tú vas a danzar. Dios es real, no es un chiste. Así que cuando yo veo la atmósfera cambiando, yo veo a Yocho ahí motivado y lo veo como que emocionado. Hermano, yo bajé del antipúlpito, me paro al frente y lo que hago fue cerrar los ojos, hermano. Y esa fue la experiencia que cambió mi vida hasta el sol de hoy. Y puedo pasar tribulación, persecución, azote, vituperación y aún digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siento el poder de Dios en esta hora porque Dios cambió mi vida, entró a mi corazón y sacó lo que no le pertenecía y ahora me acomodo yo. Dancé en el Espíritu, fui bautizado en lenguas y mira, Dios sigue haciendo sin número de cosas en mi vida. Añadiendo que ese mismo día también tu esposa
También, aleluya. En esta casa fue bautizada por el Espíritu Santo. Nane, te amo mucho. Esa es mi esposa, te amo mucho. Así que, continúa, Joshua. ¿Qué fue lo que también, así como yo, qué fue lo que detonó en tu vida que tú dijiste ya no hay retroceso? A lo mejor puede ser similar. Lo que detonó en mi vida que yo dije ya no hay retroceso es que lo que el Espíritu Santo empezó a limpiar en mí, yo no lo quería de vuelta. Wow, es que tú vienes de una condición. Recuerden que al principio del podcast dijiste que el Espíritu Santo trata con cada uno de una forma diferente. Yes. Ese impacto que tú recibiste en el culto, yo lo recibí, pero para mí, el que Él me limpie por dentro es lo más importante. Sí. Llevo más de 7 años pidiéndole que me siga limpiando por dentro. Y una vez tú sientes que el Espíritu Santo llenó ese vacío, yo quiero que lo intenten. Aleluya. Los que están aquí, los que van a escuchar, yo quiero que intenten que inviten al Espíritu Santo a limpiar y a romper las cadenas. Hay una unción de liberacita, manso, kendalaya. Hay una unción de liberación terrible. El Espíritu Santo va a libertar a través de las pantallas a personas atadas, Shenda, Nika, Mansonaya. El Espíritu Santo va a empezar a liberar a través de estas pantallas con una unción terrible a las almas atadas. Incluso no vamos a tener que imponer manos porque la unción que se está derramando aquí va a ser suficiente para que sean impactadas las vidas. Esa unción de liberación que yo recibí, esa unción de liberación que Cristo quiere que tú recibas, de eso es lo que te estamos hablando. Eso fue lo que yo recibí, eso fue lo que a mí me marcó. Que esa presencia te liberte, rompa tus cadenas. Es que no vuelves jamás, Soleya, Dios mío. Es que no vuelves a ser igual. No vuelves a ser igual. Las ataduras que yo tenía, los manerismos, todas las malicias que salieron. Yo no tengo cómo pagarle al Espíritu Santo porque me dio una esposa, me llevó a un lugar correcto, me dio una familia extendida y empezó a limpiarme por dentro. No me hace falta que lo que estaba en mí vuelva. No me hace falta la vieja conducta porque el Espíritu Santo llenó todos esos vacíos. Ese fue mi impacto y no se lo tengo grabado en mi espíritu. Hay una cobertura aquí de Dios terrible. Aquí se está moviendo algo, pero es hay una atmósfera terrible, de verdad que sí. Este video, yo sé que alguien va a ser impactado de una manera tan poderosa. Ay, mi alma te adora a Dios. Porque tú sabes que yo vengo de la condición que tú estás. Nosotros venimos de la condición que tú estás. Vacíos, desordenados, pero Dios viene a traer un orden. Dios viene a traer una transformación genuina. Dios puede cambiar tu presente. Dios puede cambiar lo que tú estás viviendo ahora. Tu futuro puede ser diferente si tú le das la primicia a Dios. Dale la primicia al Espíritu Santo. Y la primicia es tu corazón. Eso lo que abunda en tu corazón, cámbialo. Abre las puertas de tu corazón y verás cómo Dios transforma tu vida de una manera poderosa. Yo estoy agradecido con Dios. Jamás pensé estar en el lugar que estoy, pero le doy gracias a Dios. Amén. Porque me ha enseñado, me ha educado y cada día me alinea a su voluntad. Marcos, ¿cuál fue la experiencia que marcó tu vida, al igual que Joshua, al igual que yo, que tú dijiste, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo? El punto detonante de mi vida que llegó y me marcó, fue en una campaña evangelística en Sumidero de Aguas Buenas. Fue en una campaña donde yo lo que hice fue solamente cerrar mis ojos y adorar. Cerrar mis ojos y buscar la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo me bautizó en esa noche. En esa noche el Espíritu Santo me tocó y yo salí danzando y salí corriendo con Joshua. Y fue algo tan impresionante que cuando yo sentí eso, yo dije, no, espérate, el Espíritu Santo es otra cosa. Es algo
que te llena de gozo, es algo que te inunda por dentro y es como un fuego consumidor que va poco a poco consumiéndote y no puedes resistirlo. No puedes resistirlo. Es una presencia sobrenatural. Que de hecho, para reforzar lo que había dicho Joshua, que tú habías dicho que cuando el Espíritu Santo se metió por tus entrañas y empezó a cambiarte y empezó a libertarte y tú no quisiste volver a tu estado donde tú estabas, era porque lo que te estaba santificando era algo tan y tan puro que tú sentiste ese alivio, ese cariño, ese calor. Y en Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, o sea, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow. O sea que el Espíritu Santo es algo tan puro, algo tan santo, que la misma palabra te lo dice, es algo que nosotros no somos dignos de llevar. Y tú sabes que hay gente que lleva muchos años en el Evangelio y no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Hay un error grande y yo tengo la libertad de decirlo. Hay personas que están en la iglesia y no conocen al Espíritu Santo. Y es bien penoso, es bien triste, porque cuando está el Espíritu Santo no hay discordia, no hay bochinche, no hay contienda. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo todo lo contrario. O sea, que el Espíritu Santo es desconocido a muchas personas. Pero las personas que van a ver este video hasta aquí, que van a hacer a lo mejor pocas, a lo mejor 2 o 3, yo te digo, ¿verdad? Pero se van a sacar clip. Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar clip y vamos a zumbarlo para que todo el mundo a lo mejor no lo vea completo porque está haciendo sus quehaceres, pero con los clips pueden darle esa hambre de ver el podcast. Así que vamos a cerrar esto. Le damos gracias, ¿verdad? Gracias Joshua, gracias Marco. Amén. Por estar aquí. Estoy sumamente agradecido. Como siervo inútil que soy, como dice Joshua, como siervo inútil que soy, me presento ante ustedes. Les quiero decir, ¿verdad? Que si tienen algún comentario que pueda reforzar en lo que está la programación, son bienvenidos. Testimonios que sean vivos. Hay testimonios que vamos a estar trabajando, eso lo hablaremos después. Así que hasta aquí va a ser este programa CR, Caminando en la Roca, donde Dios quiere que tú cambies y va a llegar a tu encuentro. Y recordando siempre el inicio, hay un desorden y un orden, y Dios va a traer un desorden y un vacío, y Dios va a traer una llenura y un orden por completo en la vida de ustedes. Así Oye, que, Yeriel, antes de que termine, perdona que te interrumpa, también si los que nos están escuchando, si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún tema que nosotros que ustedes quieran que nosotros traigamos en específico, también lo puedes poner en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo o escuchando la palabra del Señor, pues sigue compartiendo estos videos y sintonizando el canal CR Podcast. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí ha sido el programa. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga.